Nadie creía en Paraguay y Paraguay termina dando el batacazo, termina sorprendiendo a todos, nada, no solamente a los paraguayos propios, sino que en Sudamérica, en la Conmebol, en el mundo, creo que en Europa también se está hablando en todo el mundo, ya que termina tumbando a una poderosísima Alemania, posible candidata, bueno, era, porque hoy en día seguramente están volando para Europa, para Alemania directamente. Paraguay termina derrotando con jugadores que salieron, por ejemplo, de Racing y de Lanús, como Juan Cáceres, jugadores que pasaron por Lanús también, como Almirón, como Gustavo Gómez, zona sur presente, pero nada, remarquemos que terminaron derrotando a 5 jugadores del Bayern Múnich que juegan Champions, que juegan en las competencias más altas, más elegantes, más finas del mundo. Y Paraguay termina jugando con su garra y su corazón, estando a la altura del partido. No fue sobrepasado en ningún momento Paraguay, ya que tuvo una defensa muy sólida que se plantó muy bien. El medio también, creo que el trabajo de Bobadilla en el día de ayer estuvo a la altura, junto con Miguel Almirón, que hizo un despliegue bárbaro de arriba hasta abajo, marcaba, jugó los 90 minutos, también hizo un trabajo, un desgaste. Después lo de Julito Enciso también, que aportó su gol con la asistencia de Matías Galarza. Galarza también un crack, un fuera de serie, que cuando se pone la camiseta la albirroja parece que se convierte en Goku fase 2 y empieza a jugar, empieza a tirar magia, empieza a recuperar, si tiene que marcar, marca. La táctica de Alfaro también fue increíble, esta vez sí le salió bien. Creo que Paraguay tiene que jugar siempre con 4 defensores y listo. ¿Qué tanto? Esto es fútbol, si se gana, si se pierde, se va a tocar perder, pero hay que caer elegantemente, no poniendo 5 defensores. Bueno, eso es un reclamo aparte, pero bueno, quiero hablar de Chilaver también, que le quiero mandar un saludo. Nada, mentira. Y creo que fue una gran victoria de Paraguay, ya que volverá a jugar el sábado próximo partido en este mundial. Mi deseo fue eso, solamente verla a Paraguay una vez más en la Copa del Mundo, así que se va a dar. Seguramente estaremos jugando contra Francia o contra Suecia o Suiza, no Suecia. Pero bueno, venga el que venga, Paraguay se va a plantar, se va a parar de mano, va a dar batalla. No tengo dudas de eso. Creo que el profesor Alfaro es una gran persona primeramente, quiero remarcar eso, y después, bueno, en el juego, en la cancha puede pasar de todo. Pero nosotros desde acá de Página Roja siempre estaremos acompañando y alentando, así que le mandamos un saludo enorme, amigos. Somos Página Roja.